que sea el Señor en medio nuestro, tomando el control con esta palabra. Señor, en este momento y en esta hora te damos gracias. Que seas tú, Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú, Espíritu Santo, llevando esta palabra en el corazón de las personas que tengan que escucharnos, Señor. Que sea un mensaje transformador de parte tuya para dar nueva vida. Señor, te damos las gracias por lo que vas a hacer en este momento y en esta hora. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Dios no es hombre para mentir. Si Él lo dijo, Él lo hará. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Tu fe y mi fe cada día debe estar activada y fortalecida. Pero luego vamos a la palabra de Dios en Marcos 11:12, que habla maldición de la higuera estéril. Y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, fue porque quizás encontraba algo en ella, y al llegar cerca de ella no encontró nada sino hojas, porque no era el tiempo de higos. Luego dice, en el 20 dice: cuando pasaban de camino muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Aquí cuenta la palabra, dice la palabra, que Jesús venía de Betania junto con los discípulos, pero a lo lejos vio la higuera que se le notaban las hojas. Lo único que se le notaban a la higuera eran las hojas. El Señor tenía hambre y se le acercó para tomar un fruto. Pero también dice la historia que no era el tiempo de los higos. Cómo el Señor se acerca a tomar un fruto y no era el tiempo de la cosecha de la higuera. Ante las matas de higuera, luego de su cosecha quedan frutos en la madera vieja, y a esto se le llama breva. Una de las características que tienen estas matas de higuera es que tienen bastantes hojas. El Señor desde lejos lo que vio fueron las hojas de la higuera, y Él sabía que no era el tiempo de la cosecha. Pero esta mata de higuera tenía las características que decía que tenía fruto. Y cuando Él se le acerca, se da cuenta que no tenía fruto. La mata de higuera tenía las características y las cualidades que decían que tenía fruto de su última cosecha. Pero dice la palabra también que no tenía frutos. El Señor aquí estaba demostrando que la religión y la religiosidad son estériles, no dan frutos. Se ven desde lejos, pareciera, pero cuando se le acerca no da fruto. Aleluya. Aleluya. Hay cosas en nuestras vidas que tú y yo nos tenemos que acercar para poder ver si de verdad tiene fruto. ¿Por qué? Porque a lo lejos pareciera, son idénticas. Aquí dice que cuando el Señor la vio de lejos no pudo distinguir si tenía o no tenía fruto. Fue cuando se le acercó. Y cuando se le acercó se dio cuenta que no tenía fruto. Pero luego dice más adelante que pasando por la mañana la higuera estaba seca. Pero también dice que estaba seca desde la raíz. No dice que cortaron el árbol. No dice que la podaron. No dice que le quitaron las hojas. No dice que se la llevó nuestro Jesús a abonarla a su casa. Estaba seca de la raíz, iglesia. Seguramente esta mata de higuera se encontraba en el mismo lugar donde un día sí dio fruto. Esta mata de higuera se encontraba en el mismo lugar donde seguramente un día sí tuvo cosecha. Pero hoy día se encontraba seca en el mismo lugar donde un día tuvo fruto. Pero también dice aquí el Señor
estaba demostrando que no necesitaba, para secarnos espiritualmente, tú y yo, a veces no tenemos que estar tan lejos, ni mucho menos con gente que nosotros llamamos inconversos. A veces dentro de la iglesia permanecemos secos. A veces junto con los hermanos de la iglesia aún permanecemos secos. Seguramente esta higuera, porque estaría rodeada de otros árboles que darían fruto, se confundía. Porque a veces nos sucede, como andamos con personas que sí están dando fruto, tú y yo no nos damos cuenta que estamos secos. Tú y yo no nos damos cuenta que estamos secos porque permanecemos en el mismo lugar con personas que seguramente sí dan fruto. Y aquí el Señor no la podó, aquí el Señor no la cortó, aquí simplemente la secó de raíz, porque seguramente tú y yo hemos animado cosas, hemos dado palabras de aliento, hemos dado golpecitos de espalda a algo que lo que necesita es nacer de nuevo. El Señor se pudo haber llevado la higuera y la pudo haber abonado, pero esta higuera necesitaba nacer de nuevo para dar frutos. Amén. Seguramente aquí habemos muchos que necesitamos nacer de nuevo para volver a dar fruto. No necesitamos una palabra de aliento, no necesitamos un abrazo del hermano, de la pastora, no necesitamos una palabra de motivación, iglesia. Lo que necesitamos es nacer de nuevo, porque no estamos lejos de otros hermanos, estamos en el mismo lugar. El Señor no se llevó la higuera, el Señor la dejó plantada en el mismo lugar. Y a veces, como un día tuvimos la fe avivada, como un día dimos fruto, como un día sanábamos en nombre de Jesús, nos conformamos con eso y sin darnos cuenta día a día nos secamos como esta higuera y andamos pensando que todavía tenemos el Espíritu Santo. Y aquí esta higuera lo que estaba era seca. Y el Señor lo que quería era que esta higuera, para que pudiera volver a dar fruto, tenía que volver a nacer de nuevo. Dios no quiere que tú y yo vivamos de apariencias. El Señor no quiere que nos veamos bien desde lejos ni de cerca. El Señor quiere que demos frutos. Si hubiese sido por las hojas, seguramente el Señor no lo hubiese secado. Pero el Señor andaba buscando hojas. El Señor andaba buscando fruto. Y a veces, ¿cuántas veces nos hemos llevado o nos hemos empecinado más en la apariencia que en dar frutos? Y o también juzgamos a la gente por su apariencia desde lejos, porque a los ojos de nosotros nos parece. En una oportunidad, yo estaba en mi trabajo y de la nada me dijeron: Gómez, vas a ir a tal lugar a llevar a tal persona que se siente mal de salud. Y yo decía: ¿cómo yo voy para allá si yo no tengo nada que ver con ella? Pero bueno, Dios sí sabe y tiene un plan. Y yo fui y la llevé al hospital. Cuando la dejé en el hospital, vi de lejos a una compañera y yo le pregunté qué hacía allí. Y ella me dijo que había otra amiga, otra compañera que estaba muy mal de salud en ese lugar. Y llegué yo y le pregunté dónde se encontraba y me fui a visitarla, a ver en la habitación donde estaba. Y yo me acuerdo que yo llegué y vi que cuando ella me vio a mí, no le agradó verme, no le agradó. Y vi que no le agradó verme y yo de una vez le tomé la mano y le empecé a orar y le empecé a hablar de Dios. Y le empecé a decir que Dios existía, que Dios era real. Y dice que hiciera la confesión de fe y muchas cosas que pasaron allí. Y yo veo que ella empieza a llorar y a llorar. Y me dice: perdóname, perdóname. Y yo no entendía. Y yo le decía: ¿por qué te tengo que perdonar? Y me dijo: porque la última vez que yo te vi, eras altiva, eras orgullosa, te la dabas de gran cosa, palabras más, palabras menos. Eso fue lo que ella describió de mí. Y yo le dije: yo te vi, yo hablé contigo, tú y yo compartimos. Y me dijo: no. O sea, se estaba dejando, a veces nos dejamos llevar por apariencia, y el Señor es más que eso. A veces necesitamos acercarnos a las personas. Y me acuerdo que al siguiente día yo la volví a visitar y ella me dice: ¿sabes? Yo creo que ahora sí voy a morir, porque tuvo un sueño y me explicó su sueño.
y en la tarde murió. A veces nosotros no importa cómo la gente nos vea, no importa. El Señor sí conoce nuestro corazón y de acuerdo a nuestro corazón vamos a salir a la calle a buscar otras almas. Así a ellos no les parezca si somos o no somos, si tenemos las características de lejos o no las tenemos. Simplemente continuemos y salgamos hacia adelante. La palabra también dice en Romanos 8:11, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús del sepulcro y lo resucitó, es el mismo Espíritu que va a morar entre nosotros y nos va a dar vida. Para que algo tenga vida es porque tiene al Espíritu Santo. Para que algo tenga vida es porque en él mora el Espíritu Santo. Y el Señor quiere que tú y yo lo busquemos en este tiempo en espíritu y en verdad. Que no juzguemos a la gente por apariencia y no nos estemos distraídos en nosotros en la apariencia de creer que somos cuando realmente a lo mejor no somos. El Señor quiere frutos, iglesia. El Señor no quiere apariencia, frutos. Pero luego vamos a la palabra de Dios en Ezequiel 37. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y porque cierto seco estaba en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿pueden estos huesos tomar vida? Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Profetizó pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, e inmediatamente una conmoción, y los huesos se juntaron, cada hueso en su sitio, y le miré, y aquí que había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así que profeticé como me habían mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un ejército grande y poderoso. Dice la historia que que Jehová tomó a Ezequiel y lo llevó a una visión, a un valle de huesos secos. La diferencia entre un cadáver y un hueso seco es que el cadáver tiene pocos días de haber quedado sin vida, pero el hueso se lleva aproximadamente a partir de 3 años para que quede solo un hueso fuera de su esqueleto, por llamarlo así. Pero aquí el Señor lo llamó por su nombre. Aquí el Señor dijo huesos secos. El Señor no dijo que estaban heridos. El Señor no dijo que le faltaba, tenían fractura. El Señor no dijo que eran cadáveres. El Señor los llamó huesos secos. Y dice que la mano de Jehová vino a Ezequiel y lo llevó en visión
a caminar por encima de estos huesos secos. Dice también que se encontraba en gran multitud. Aquí no habla de números, aquí no habla de cantidad. Aquí dice que se encontraban de gran manera. Eso quiere decir que para que se estuviera en un valle, seguramente eran muchísimos, eran bastantes. Y luego dice que el Señor seguramente necesitaba a Ezequiel que viera el lugar donde iba a sacar a esos huesos secos. Pues seguramente Ezequiel era la evidencia de cómo se encontraba ese pueblo en ese momento. Porque a veces el Señor nos saca de un valle de huesos secos y luego se nos olvida. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y nosotros, el Señor seguramente quería la evidencia de cómo ellos se encontraban y que Él viera cómo estaban allí. Pero luego dice, que le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? El Señor le estaba dejando claro a Ezequiel que Él no tenía el poder de darle vida a esos huesos, que el poder lo tenía era Él, porque aquí le especificó a Ezequiel que Él era un hijo de hombre, que terrenalmente no tenía esa condición. Y Ezequiel, como un hombre prudente y cuidadoso al hablar, dijo, Señor, tú sabrás, Jehová, tú sabrás. Ezequiel sabía que él no tenía el poder, pero el poder sí lo tenía Jehová. Y el Señor le dice, profetízale a estos huesos secos. Y Ezequiel, como hombre obediente, le profetizó a estos huesos secos. Y dice que fueron uniendo de forma ordenada hasta tomar su estructura inicial. Al Ezequiel profetizarle a estos huesos, volvieron a tomar su estructura inicial. Pero también dice la palabra que se formaron de una manera ordenada. El Señor, a veces tú y yo queremos que el Señor nos restaure, pero lo que tenemos que hacer en nuestras vidas no lo hacemos. Y el Señor, para darle vida a algo, primero lo ordena. El Señor necesitaba ordenar estos huesos secos y que ellos volvieran otra vez a su estado natural, que era seguramente un esqueleto como tal. Dice que se unió tendón, piel, sobre el hueso, músculo, y se unieron todos y volvieron a su estado natural. Hay cosas en nuestras vidas que el Señor nos quiere entregar, pero Él quiere que nosotros hagamos lo que nos compete a nosotros como humanos. A veces queremos profetizarle a algo que el Señor seguramente ya ha mantenido seco y muerto en nuestras vidas, y nosotros todavía profetizándole. Pero aquí el Señor quería dejarle claro a Ezequiel que ordenara lo que él sí podía hacer, que era hablar de todo eso y ordenarlos. Yo no sé qué área de tu vida está desordenada y tú en este tiempo le estás diciendo al Señor que te restaure, cuando todavía a veces no hemos hecho lo de uno propio en cada área. El Señor no va a restaurar algo si todavía no está ordenado. El Señor quiere que tú y yo hagamos lo propio, que ordenemos. A veces seguramente le estamos pidiendo un esposo al Señor y andamos en fornicación. Le andamos pidiendo una nueva casa y somos desordenados. Le andamos pidiendo un hijo y no somos empáticos con los niños. Y el Señor necesita que ordenemos nuestra vida en lo que a nosotros nos compete, que Él luego le va a dar vida. Aquí el Señor, luego que todo estaba ordenado, dice la palabra, que luego le dijo otra vez a Ezequiel, profetízale, porque ya estaban unidos y estaban juntos. Cuando los dos huesos se unieron y se juntaron, todavía no tenían vida. A veces tú y yo creemos que por andar en multitud, en grupo, ya estamos llenos de vida. Y la muestra aquí, Señor, nos muestra que había un valle que lo unieron, lo ordenaron, pero aún no tenían vida. Porque el que le iba a dar vida era el Espíritu Santo. Y aún ellos no tenían el Espíritu Santo. El Señor no quiere multitudes secas.
El Señor no quiere multitudes que estemos secas espiritualmente. El Señor quiere que lo busquemos 1, 2, 3, pero en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, que con eso es que Dios va a actuar. Y dice luego que llamó y le dijo a Ezequiel: ahora profetízale en el espíritu. Después que estaban unidos, después que estaban ordenados. Porque donde hay orden, hay bendición. Y luego le dijo: profetízale a ellos. Y dice la palabra que ahora le profetizó, como dijo Jehová, al espíritu. Y dice que al instante tomaron vida estas estructuras, y es donde llega la vida en cada uno de ellos. Aquí el Señor seguramente pudo haber tomado a otro hueso seco para que le diera vida. Pero es imposible que alguien que esté seca te dé aliento de vida. Es imposible que alguien que esté seco quiera restaurar a alguien que también lo está, iglesia. El Señor aquí pudo haber buscado un hueso y no lo buscó. Buscó a Ezequiel, buscó al que tenía el Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra que lo llevó, y fue Ezequiel, hombre obediente, pero aquí también le volvió a decir a Ezequiel: hijo de hombre, estaba volviendo a decir: no tienes el poder de darle vida a estos huesos, simplemente eres un instrumento mío. Y Ezequiel le volvió a hablar a estos esqueletos, y es donde ellos toman vida. Y dice la historia que se formaron, que tuvieron vida y se levantaron como un ejército poderoso y unido. El Señor quiere que en este tiempo nos levantemos como un ejército unido y poderoso. Porque el que va a dar el poder y que tengan vida es el Espíritu Santo. Una vez que llegó en ellos el Espíritu Santo, fue que se levantaron como un ejército poderoso. Mientras tanto, eran simplemente unión que estaban formados decentemente, pero sin vida. A veces aquí el Señor no les puso una palabra bonita, aquí lo llamó hueso seco. El Señor quiere que las cosas en nuestras vidas las llamemos por su nombre, que no las maquillemos, porque si las maquillamos seguramente nos va a costar nosotros mismos ordenarla. No sé qué parte de tu vida y de mi vida está desordenada, y el Señor nos viene a decir hoy que la ordenemos, que le pongamos el nombre así tal cual como se ve. Que hay cosas que tú y yo queremos darle palabra de aliento, queremos darle golpecito de pecho y no lo necesitan, porque simplemente están muertos y necesitan de resurrección. Amén. Hasta estamos a veces confundiendo lo que necesita palabra de vida con volver a nacer y volver a resucitar. Y a estos huesos el Señor necesitaba era resucitarlo. Pero también llama la atención que esto que se encontraba en este valle de huesos secos no era cualquier nación. Era la misma pueblo de Israel que un día vio a Jehová traer sus promesas en cada uno de ellos. Era el mismo pueblo de Israel que le había dado promesas a cada uno de ellos. Ese mismo pueblo se encontraba hoy en un valle de huesos secos. No era un pueblo desconocido. Era su mismo pueblo. Y el Señor le estaba demostrando allí que espiritual y físicamente no tenían vida hasta que Él llegó. A veces tú y yo queremos hablar solamente del amor, de la compasión, pero el Señor también quiere que tengamos templanza. El amor con la templanza se tiene que unir, iglesia, porque si a mí y a ti no hablan solamente con amor, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque vemos a un Dios simplemente compasivo. Amén. Y la templanza es lo que te va a dar a ti el carácter y el dominio propio de saber que lo estás haciendo mal y decidir alejarte de eso. Aquí el Señor le estaba demostrando a ellos, a pesar de que era su pueblo, y le estaba hablando con amor. También se encontraba un valle de huesos secos, porque a veces creemos que como hay promesas en nuestras vidas, no vamos a pasar por un valle de huesos secos.
Porque la diferencia de que tú y yo no pasemos por un valle de huesos secos es que seamos obedientes, que seamos fieles, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Y este pueblo, dice la historia, que se encontraban en ese lugar por desobediencia, porque habían cometido muchos pecados, porque idolatraban otros dioses. Pero la palabra de Dios también dice que Dios es amor y también dice que es fuego consumidor. Ellos estaban allí también porque su palabra dice que no dará por inocente al culpable. A pesar de que era su pueblo, los tenía un valle de huesos secos. Pero su amor los alcanzó, la misericordia de Dios los alcanzó, pero también les hizo ver que hay consecuencias en el pecado, que hay consecuencias en la desobediencia. Y el Señor no quiere que tú y yo permanezcamos en un valle de huesos secos. Él quiere en este tiempo que tú y yo seamos obedientes y que podamos andar en espíritu y en verdad. Aquí cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetízale, a veces el Señor Ezequiel tomó instrucciones de Jehová. A veces nosotros queremos profetizar sin tener relación e intimidad con Dios. Andamos profetizando y no tenemos ni vida de oración. A veces andamos profetizando sin que el Señor nos hable. Y aquí el Señor estaba dejando muy claro que Él era quien le decía a Ezequiel lo que iba a decir. A veces creemos que porque alguien lo hace, a mí también me puede favorecer. Y uno a veces quiere hacer lo mismo. Pero aquí la palabra de Dios dice, en Hechos 19:13, dice lo siguiente. Dice, pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Y el hombre de quien estaba en el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los avergonzó y se fueron desnudos. Aquí la palabra de Dios nos muestra que tenemos que ser cuidadosos al querer profetizar cuando Él no nos ha mandado. Aquí unos exorcistas judíos querían hacer lo mismo que un día hizo Pablo. Y el mismo espíritu le dijo, yo reconozco a Pablo y sé quién es Jehová, pero vosotros, ¿quiénes son? Porque su vida seguramente delante de Dios no estaba bien. Y como no estaba bien, el mismo espíritu los avergonzó. Y dice su palabra que se fueron desnudos y heridos. El Señor quiere que tú y yo hagamos exactamente lo que Él quiere, porque tenemos una intimidad y una relación con Él. Que no hagamos cosas porque vemos que a los demás le va bien. Si yo quiero parecerme a lo que Dios le entregó a la pastora Maribel, eso no se me va a pegar por yo estar sentada al lado de ella. No se me va a pegar lo que porta Marilyn. No se me va a pegar lo que porta Benigna. Y así lo Héctor y cada uno de ustedes. Yo necesito tener una relación con Dios. Yo necesito tener una oración. Y estos exorcistas querían hacer lo que un día hizo Pablo. Y el Espíritu lo dejó muy claro, que conocían a Pablo y a Jehová, pero a él no lo reconocían. Yo declaro que en este tiempo el Señor nos da instrucciones para nosotros profetizar, porque delante de Dios el Espíritu nos reconoce a cada uno de nosotros. Que vamos a hablar por medio de su palabra y que Él es el que nos va a decir exactamente lo que vamos a hacer. Pero luego dice más adelante la palabra, el hueso seco dice, me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que en ellos dice, nuestros huesos están secos y se ha perdido nuestra esperanza. Y estamos cortados del todo. Por tanto, profetiza y dile, así dice
Así dice el Señor Jehová: he aquí que yo voy a abrir vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestro sepulcro y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haya abierto vuestro sepulcro y os haga salir de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis y os instalaré en nuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Este era un pueblo que se encontraba afligido, que se encontraba espiritualmente seco y físicamente. Y el Señor se lo había prometido, a pesar de todas las cosas que ellos habían hecho que en contra de Él. Y el Señor aquí dice, luego le dice a Ezequiel: profetízale al sepulcro para que se abran y salga ese pueblo ahora a la tierra que un día les dije. Aquí el Señor primero unió los huesos, después le dio vida y por tercera vez lo trajo a la tierra de vuelta con vida y lo restauró. Hoy el Señor nos llama y nos dice que hoy nos trae de vuelta a la nueva vida. Que hoy el Señor ha visto nuestras áreas que están secas espiritualmente, como la higuera que no dio fruto. Hoy el Señor nos dice que a pesar de nosotros estar en desobediencia, Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y el Señor no quiere que tú y yo estemos en un valle de huesos secos. El Señor quiere que su palabra se cumpla como hizo con Él. Y aquí dice que le dijo: dile que yo lo dije y yo lo hice. O sea que su promesa, a pesar que no era un pueblo obediente, Dios lo cumplió con cada uno de ellos. Amén. Y los trajo ¿con qué? Con vida a la tierra luego. Hoy yo declaro que a partir de hoy no seremos solamente un valle de huesos secos. Que hoy el Señor nos restaura nuestras vidas, que no vamos a vivir de apariencia, que no vamos a vivir de hojas, sino que vamos a dar frutos. El Señor quiere que tú y yo a partir de hoy demos fruto y no veamos tanto la apariencia. El Señor quiere que en el mismo lugar donde estemos avivados, estemos llenos de fe, que no nos conformemos con lo que Él un día hizo con nosotros, que teníamos una fe inquebrantable. Él quiere que continuemos con esa fe inquebrantable día a día. Que no nos conformemos porque un día Él nos utilizó, sino que nos utilice día a día. Que lo bueno que tenga cada uno de nosotros aquí en este tiempo, juntos y unidos como un ejército poderoso, se cumpla la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que nos coloquemos de pies y juntos aquí adelante como un ejército que el Señor quiere que estemos unidos. Empecemos a unirnos nosotros como verdaderos adoradores. Yo no sé cuál es la área o cuáles son los espacios de tu vida que están secos, pero desde lejos se ven bien. El Señor quiere que pasemos aquí para que sea el Espíritu Santo cobrando vida en nosotros y que ya a partir de hoy el Señor pueda restaurar cada área de nuestras vidas. Y que allí donde estamos seamos sinceros con Él y le demos el nombre de cómo nos encontramos, sin maquillar nada, sin ponerle palabras bonitas, sino simplemente siendo sinceros.